Bueno, listo, ya iniciamos entonces la grabación. Vamos a empezar. Te voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. ¿Listo? Y tú me confirmas, por favor, si la estás viendo en este momento. Sí, sí, señora. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión que se tiene programada para el día de hoy. La idea es que durante la sesión vamos a hacer, la primera parte va a ser como el proceso de explicación, como teórica, por así decirlo, de todo lo que está relacionado con las tres evidencias que están para esta actividad del proyecto número 7, que es la del proyecto de vida, es una de recursos naturales y una de convivencia o de paz, que es como una solución de un caso. Entonces vamos a unir las tres, vamos a hablar un poco del tema, ¿sí? Cómo las tres las podemos integrar desde la parte de proyecto de vida, desde la parte personal, la parte de desarrollo sostenible y todo lo relacionado con esa cultura de paz. ¿Listo? Vamos a estar hablando de los tres. Ya al finalizar, pues pasamos a las intervenciones y de pronto se conecta algún otro compañero o tú quieres hacer alguna intervención frente al tema que vemos, lo puedes hacer. Y al final damos explicación de las tres evidencias que se deben presentar. ¿Listo? Entonces, bueno, mi nombre es Marisela Mantilla Sánchez, yo soy la instructora que está a cargo y que está este año con ustedes acompañándolos en todas las evidencias que son del área transversal. Espérame porque creo que se conectó aquí. Hola Jessica, bienvenida. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Bueno, ya apenas estamos iniciando, ¿listo? Entonces, bueno, el tema que vamos a tratar en esta noche se compone de tres elementos, por así decirlo. Uno que tiene que ver con el proyecto de vida, otro con la parte de sostenibilidad o recursos naturales y otro relacionado con la convivencia o la cultura de paz. Todos estas tres evidencias corresponden a una competencia que está relacionada con todo lo de cultura y paz, ¿sí? Todo lo que está relacionado con cultura y paz. Entonces, el objetivo es que nosotros aprendamos hoy que la vida, ¿cierto? Nuestra vida tiene un propósito y debe estar marcado frente a unos lineamientos que digamos que hoy en día casi que se miden desde la parte del cuidado del medio ambiente, de qué tanto yo aporto o puedo ser como solución frente a los problemas que se presentan en la sociedad, ¿sí? De pronto antes hablábamos de que la gente enfocado a su proyecto de vida de manera individual, ¿sí? De manera personal. Pero hoy en día ya estamos hablando de que ese proyecto que yo tengo para mí tenga un trasfondo y también tenga como un impacto a nivel social o a nivel comunidad, ¿sí? Entonces, por eso están integrados estos tres elementos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese impacto, ¿sí? Debemos tener en cuenta estos entornos, como lo vemos en la diapositiva, que nos habla de cómo desde mí, ¿cierto? Desde cómo mi proyecto de vida no solamente me está ayudando a desarrollarme personalmente, a tener metas claras, a saber qué es lo que quiero en la vida o cómo poder avanzar, ¿sí? Y lograr eso que tanto deseo, que tanto anhelo, sino también cómo desde mi proyecto de vida yo puedo impactar ese entorno que está alrededor mío, ¿sí? Hablamos no solamente desde la empresa, sino ese entorno social. ¿Cómo yo puedo responsabilizarme desde mis valores y desde mis principios para poder aportar al planeta, ¿sí? En el cuidado del planeta, en la relación con otras personas, en establecer, incluso si dentro de mis proyectos está tener una empresa, montar un negocio, cómo mi negocio puede aportar a ese desarrollo sostenible o a esa economía, pero sostenible, ¿sí? Y también poder aportar a la convivencia pacífica, construyendo paz.
Y cuando nosotros hablamos de esa construcción de paz, debemos entender que todo parte desde mí, ¿sí? Si yo puedo relacionarme bien con otras personas, si puedo establecer un diálogo sano, asertivo, adecuado, pues la relación que voy a tener con los compañeros, con ese entorno en el que yo estoy, ya sea en ese entorno laboral, en ese entorno educativo o en ese entorno comunitario, ¿sí? En el sector donde yo vivo, pues va a haber una relación sana, una relación correcta, en donde se construya paz y no al contrario se generen más conflictos o se den situaciones de complejidad, ¿sí? Entonces, acá es importante nosotros tener en cuenta que yo no soy solito, ¿cierto? No estoy solo dentro de ese entorno social, sino que hago parte de una sociedad que necesita de mí, ¿sí? Entonces, por eso nos habla de un futuro con propósito, requiere que integremos estos tres niveles, ¿sí? No podemos diseñar un proyecto de vida que sea aislado del entorno donde nosotros vivimos, lo debemos tener muy claro, ¿sí? Que dentro de ese proyecto de vida que yo tengo establecido, mm, yo pueda estar ahí aportando a eso que está alrededor mío también. El proyecto de vida nos habla de que es algo muy de mejora continua, o sea, es algo que no para, ni que de pronto yo digo, ah, bueno, este es mi proyecto de vida, a los 15 años lo establecí, tengo 40 y sigo con el mismo, no, sino que está en continuo cambio, ¿sí? En movimiento, porque los seres humanos evolucionamos, crecemos, ¿cierto? Cumplimos con las metas que tenemos, entonces debemos establecer nuevas metas, nuevos proyectos. Entonces, por eso nos habla de que es un motor que está en continuo, en continuo movimiento. No se para nunca, aunque a veces podemos como nosotros a nivel personal mm, parar en el sentido de que nos desmotivamos, puede que hayan situaciones que nos hagan como bajar un poquito esa motivación y decir, no, no lo voy a lograr, no voy a ser capaz, o factores externos que pueden afectarlo, pero de todos modos nos habla de que es como ese motorcito que nos está impulsando a nosotros estar constantemente evolucionando, cambiando y mejorando, ¿cierto? Y hay unos elementos que hacen parte de que ese motorcito, o sea, son como las pilas que lo recargan, ¿cierto? Y que hacen parte de que pueda funcionar bien, de que tenga un funcionamiento adecuado. El primero, ¿cuál es? Es el autoconocimiento y digamos que es uno de los más importantes porque es la forma como yo, ¿cierto? Me conozco a mí, ¿sí? Sé cuáles son mis cualidades, cuáles son mis habilidades, para qué soy bueno, en qué tengo talento, en qué me puedo desempeñar bien, ¿sí? Cuando yo me reconozco y sé que para estas cosas puedo tener esas habilidades y esos talentos, pero bueno, para esto otro no soy como tan bueno, entonces cuando empiezo a definir esas habilidades y esos talentos, pues yo ya voy a enmarcar ese proyecto de vida hacia donde quiero ir, ¿sí? Porque si yo tengo claras cuáles son mis habilidades y cuáles son mis fortalezas, pues voy a saber qué puedo, por dónde me puedo enfocar, ¿sí? Las metas son las que me permiten movilizar esos talentos y ya ponerlos como en acción, ¿cierto? Entonces ya empezamos a pensar, bueno, a nivel profesional, yo qué quisiera hacer, que me gustaría estudiar una carrera técnica, una carrera tecnológica, una profesional, hasta dónde me gustaría llegar, avanzar, según las habilidades que yo tengo ya claras y establecidas, cómo podría de pronto enfocarme, ¿no? Y a nivel también personal, ¿sí? Para poder todas esas metas lo que nos permiten es poder materializar, ¿cierto? Poder hacer que esos sueños tal vez que tenemos se vuelvan realidad. Entonces, ¿cómo se materializan? Si mi sueño o mi anhelo, mi meta es tener una casa, pues ahorro para conseguirla, tener una empresa, ¿cómo voy a construir esa empresa? Y el propósito es esa llamita, esa chispita, como lo dice ahí, que me va a motivar, ¿sí? Yo me propongo esta meta, ¿por qué? ¿Por qué quiero lograr ese objetivo en mi vida? A nivel personal o para apoyar a otros o para beneficiar a otros y beneficiarme a mí, ¿sí? Como qué es lo que realmente me está dirigiendo, ¿sí? Y eso es lo que va a determinar las decisiones que yo tome, ¿sí? Entonces acá nos dan un ejemplo de una persona que identifica cuál es su talento. Entonces miren que aquí está poniendo en práctica el autoconocimiento del que hablábamos, ¿cierto? Dice, bueno, yo tengo habilidades tecnológicas, gustan mucho las herramientas digitales, soy bueno, comprendo con facilidad, aprendo rápido, ¿sí? Entonces él dice, ya sé que este es mi talento y me va muy bien.
Entonces, voy a usar el talento que tengo para poder estudiar una carrera enfocada pues a esto que es mi talento, ¿sí? Entonces ya tiene cuál es su propósito y ya después define cuáles son esas metas que quiere alcanzar, ¿sí? Entonces dice, bueno, quiero estudiar esto, ¿sí? Y quiero crear una app comunitaria para poder no solamente beneficiarme yo con una empresa, sino poder aportar a la comunidad. Entonces miren cómo las tres se van integrando y de lo que hablábamos ahora, que me permite que no solamente lo piense para mí, porque obviamente va a ser una meta a nivel personal, pero también que pueda apoyar a otros o aportar a otros, tener un aporte social, ¿sí? Bueno, ya hablando del otro tema, aquí hablamos como un poquito de mis habilidades, ¿cierto? De qué es lo que quiero. Recordemos que un proyecto de vida se está construyendo de manera constante, no para, ¿sí? Sino que está siempre, yo ya alcancé una meta, ya logré esto, bueno, ahora a dónde me enfoco, qué quiero, eso siempre está en movimiento, ¿sí? Ahora hablando un poquito de ese otro concepto que es el triple bottom line, que es un concepto, digamos, que está impactando mucho las empresas y las organizaciones hoy en día. Y es lo que se les exige, es algo así como una marca que se les exige a las empresas, que ellas cumplan con unos estándares, ¿no? ¿Cuáles estándares? Que no solamente sean empresas que tengan un buen sustento económico, ¿sí? Que generen ganancias, sino que se preocupen por las personas con las que trabajan, ¿sí? Ofrecer un empleo digno, con todas las condiciones de seguridad, con todas las garantías de ley, ¿sí? Entonces tiene en cuenta ese otro elemento que son las personas. El dinero, ¿cierto? La parte económica, que es rentabilidad, y otro mucho más importante, que es ese cuidado de ese entorno del medio ambiente. Entonces, que todo lo que haga esa empresa, ya sea si está creando un producto, diseñando un producto o ofreciendo un servicio, bueno, cualquiera de esas enfoques que tenga, que lo haga pensando en ese bien de, de ambiental, ¿cierto? En ese cuidado ambiental. ¿Cómo aporto yo para poder cuidar ese entorno y ese medio ambiente? Por eso son los tres elementos y por eso habla del triple bottom line. Entonces, las personas, tienen en cuenta las personas, tienen en cuenta el planeta, la sostenibilidad ambiental y las ganancias, ¿cierto? Antes de pronto, si hablamos de empresas en la antigüedad, hace unos 20, 30 años, las empresas se preocupaban más, era por la parte económica, ¿cierto? Por la parte financiera, qué tan viable podía ser su economía, si se podía sostener en el mercado, si podrían ser rentables, si realmente podían perdurar. Y cuando se enfocaban solamente en las ganancias, descuidaban estos otros elementos. Entonces, por ejemplo, pensaban en crear un producto y no les importaba si ese producto estaba acabando con el planeta, ¿sí? No le daban como tanta relevancia a eso. O no les importaba si los empleados con los que trabajaban estaban trabajando más horas de las que debían ser legalmente y había una explotación laboral, por ejemplo, no les daban condiciones dignas de trabajo. Lo único que pensaban era en producir dinero, ¿cierto? Producir. Pero ahora, con todo lo que se está presentando hoy en día, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con gestión ambiental, le exige casi que a la empresa, ¿sí? Que cumpla, debe cumplir con estos tres elementos. Y al cumplir con estos tres elementos, pues vamos a ver que no solamente la empresa como tal es la que se va a beneficiar por la rentabilidad económica, sino que también aquellos que trabajan con ella van a estar contentos, van a estar felices, ¿sí? Va a mejorar su calidad de vida y aportan a ese cuidado del medio ambiente y eso hace que ellos se sientan bien, porque están contribuyendo, ¿cierto? Porque están haciendo un aporte significativo. Bueno, aquí vamos a entender dentro de esos tres elementos de los que nos habla que hay un equilibrio, ¿cierto? Hay un equilibrio entre el impacto social positivo, entre ese cuidado ambiental y esa estabilidad económica, ¿no? Entonces el objetivo es que yo sea consciente de cómo a partir de lo que hago, ¿sí? De manera profesional, cómo yo crezco a nivel profesional, también puedo impactar, ¿cierto?
ese medio ambiente. No agotar, o sea, si yo tengo una meta, tengo un sueño, tengo un proyecto de vida, ¿cómo ese proyecto está aportando ese cuidado del medio ambiente o está agotando los pocos recursos que nos quedan, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo lo puedo integrar y decir, claro, yo voy a estudiar eso? No es que tenga que estudiar cuidado ambiental o es que tenga que estudiar como cosas relacionadas con eso del medio ambiente, pero sí lo que estoy estudiando, ¿cómo puedo yo brindar, cierto? Un aporte significativo. Entonces, bueno, estoy estudiando coordinación de procesos logísticos. ¿Cómo desde mi rol como coordinador en procesos logísticos puedo yo aportar a ese cuidado del medio ambiente? ¿Qué puedo proponer? Qué puedo pensar, cierto? Y que mi talento, ¿sí? También me permita a mí tener esa estabilidad económica. Entonces, miren que casi que debe haber como un equilibrio, ¿cierto? Entre la persona, entre el planeta y entre la parte económica, que es también tan importante, porque no significa que yo simplemente, bueno, ayudemos al medio ambiente y no, tranquilo, yo lo voy a hacer gratis y económicamente no necesito nada, ¿no? Porque también lo necesito, ¿cierto? Entonces, lo que nos invita es como a reflexionar en cómo mi proyecto de vida actual, ¿sí? Lo que yo hoy en día tengo construido como mi proyecto de vida está aportando a la sociedad, ¿sí? Es una pregunta para que reflexionemos frente a ella y como que la reevaluemos, si lo estamos haciendo, si no estamos aportando o cómo podríamos hacerlo. Aquí ya hablamos un poco de lo que tiene que ver con los acuerdos de paz, ¿sí? Y nos dice que los acuerdos de paz son cimientos para el desarrollo social, ¿sí? Nos permite a nosotros poder construir sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de acuerdos de paz, no solamente estamos hablando de la violencia que se ha vivido en nuestro país, sino la violencia que ha impactado a muchos otros países, ¿cierto? Porque no solamente Colombia ha sufrido o ha sido víctima del conflicto armado y hemos visto personas que han tenido que desplazarse, hemos visto personas que han sido víctimas de conflictos y han tenido han perdido su familia, su tierra, ¿sí? Su lugar donde vivían, donde tenían todo y han tenido que empezar desde cero, ¿sí? Entonces es importante también conocer un poco de ese contexto que nosotros tenemos histórico de todo lo que se ha destruido, por así decirlo, se ha dañado y cómo podemos construir un nuevo país, ¿sí? Entendiendo que desde lo que ustedes hacen, desde la labor que ustedes desempeñan, en cualquier rol en el que estén, ustedes pueden construir paz, ¿sí? Entonces, hablamos de un elemento muy importante y es cómo ser agentes de cambio en el entorno donde yo estoy, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los conflictos armados, nos imaginamos pues la guerra, ¿cierto? Bueno, la guerrilla, los grupos ilegales, grupos al margen de la ley, bueno, nos imaginamos todo eso, pero también debemos entender que nosotros, el conflicto puede iniciar desde nuestro mismo hogar, ¿cierto? Desde el mismo lugar donde nosotros vivimos, desde la misma comunidad en donde estamos, cómo estamos nosotros aportando para que sea una comunidad que resuelva los problemas, que tenga una convivencia pacífica, una convivencia sana, ¿sí? Y entender que todos, desde el rol que desempeñemos, podemos aportar un granito de arena. Muchas veces decimos, no, pero es que eso depende del Estado, eso depende del gobierno, ¿yo qué puedo hacer, cierto? Yo si simplemente estoy estudiando, yo simplemente trabajo, pero ¿qué puedo hacer? Sí, podemos hacer mucho, pero entonces tenemos que empezar como a mentalizar, ¿cierto? Nos habla un poco acerca de las oportunidades que hoy en día los jóvenes tienen, ¿no? En cuanto a la educación, al trabajo, ¿sí? Cuando un joven decide estudiar, está formando su vida, ¿sí? A veces los jóvenes aprenden o quieren ganarse la vida, digamos, fácil, ¿no? Entonces empiezan a trabajar, y si se trabajan en cosas que lo que hacen es contribuir antes a la violencia, pues dejan de un lado sus sueños, su proyecto de vida y se empiezan a desviar, ¿sí? Entonces el objetivo es que hayan más oportunidades para los jóvenes. El desarrollo rural sostenible, ¿cierto? Que se reactive todo el campo con un enfoque ecológico, que todo esto permita que nuevamente en el campo se construya, ¿no? El SENA, digamos que es uno de las fortalezas porque con todo lo que busca llegar, no solamente busca llegar
como a las ciudades, sino que busca llegar también al campo, llegar al campesino, llegar a los jóvenes, que los jóvenes no se tengan que desplazar de ese entorno donde están, ¿cierto? Sino que ellos puedan recibir allá su formación, puedan pensar en su comunidad, no decir, bueno, yo acá en el campo no hay nada que hacer, mejor yo me voy para la ciudad porque aquí esto se está acabando, sino que al contrario vean su fortaleza, ¿cierto? Que empiecen a mirar que lo pueden hacer y lo pueden lograr, ¿sí? Y pues obviamente también hacer una inclusión social, ¿sí? Todas aquellas comunidades que han estado marginadas, ¿no? Que han sido como alejadas de todo este progreso, pues que también tengan ese beneficio y puedan beneficiarse, ¿no? De todas estas cosas que se quieren proponer o plantear. Entonces, cuando vemos esto, debemos entender que la paz no solamente es esa ausencia de guerra, ¿no? Yo se los decía ahora, a veces creemos que, bueno, ya no están los grupos ilegales, ya no están los malos, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos construir y tejer nuevo constructo social, ¿sí? Nuevos proyectos que sean colectivos, que sean personales, en el que todos nos podamos beneficiar y podamos aportar a que se den cosas nuevas, ¿sí? Hay comunidades que han sido muy afectadas por la violencia, pero logran como esos proyectos, no solamente personales, sino integrados y salir adelante, ¿sí? Como huertas ecológicas, proyectos de financiamiento, proyectos de construcción, bueno, y logra salir adelante en comunidad. Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos que empezar a ver las cosas, ¿sí? Bueno, acá nos dan un ejemplo de los jóvenes emprendedores en zonas rurales, ¿sí? Que antes eran territorios que estaban limitados solamente por el conflicto armado, no tenían acceso a mercados, o sea, estaban muy aislados, pero en la actualidad, gracias a esos programas que se están implementando, yo les decía que el SENA es uno de los que hace esa parte de emprendimiento rural y ese desarrollo, entonces empiezan a implementar esos proyectos que son sostenibles, lo que hablábamos ahora, el triple boot online, y que van a beneficiar no solamente a la familia, sino también construyen ese tejido social, ¿sí? Entonces, es entender que sí se puede lograr, pero también debemos aportar nosotros desde lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar de pronto ese mejor futuro, ¿no? Hablamos de una forma tradicional y una forma con propósito. Digamos que antes, el ejemplo que yo les ponía antes, las empresas no se preocupaban tanto como por el bien colectivo, sino por el éxito simplemente individual, ¿no? Entonces, en el modelo tradicional, por así decirlo, se centraba únicamente en lograr ese éxito y ese reconocimiento individual, ¿cierto? Entonces, simplemente pensando en mí, en que me reconozcan, ¿sí? En tener mucho dinero, en acumular riquezas, en tener muchas ganancias, ¿cierto? En extraer esos recursos que habían y por eso vemos que hoy estamos sufriendo mucho por la falta de lugares ecológicos, por la falta de ese cuidado del medio ambiente, entonces ya hay mucha contaminación, ya no hay lugares que sean como donde uno pueda respirar tranquilo, tenemos escasez de agua, escasez de muchos alimentos. ¿Por qué? Porque antes lo que se hacía era extraer, ¿cierto? De manera irresponsable los recursos hasta agotarlos. Nunca estaban pensando en cómo, uy, ¿qué hacemos para que se acaban todos estos palitos que tengo acá sembrados en esta zona y se acabaron y qué voy a hacer? No, ¿cierto? Acabémoslos y no importa. Vamos para otro lado y acabamos. Entonces quedaban quebradas que se iban desgastando, se iban acabando y bueno, había erosión en la tierra, bueno, todo lo que conlleva la destrucción de nuestros recursos, ¿sí? Y el ciudadano pues era más pasivo, simplemente observador, espectador de cómo la sociedad se iba destruyendo poco a poco o cómo los recursos se iban acabando también poco a poco, pero sin hacer nada, ¿sí? Ahora estamos hablando de un modelo con propósito, ya es un modelo más activo en donde la persona entra a formar una parte ya más colectiva y no empieza a pensar solo en su beneficio personal, sino que empieza a pensar en el beneficio de todos, ¿sí? Y que lo que me beneficia a mí los va a ayudar a ustedes también y entre todos pues vamos a tener éxito y nos va a ir bien, ¿sí? Ya empiezan a pensar un poco más en lo que hablábamos ahora del triple bottom online
un equilibrio entre no solamente la platica, ¿sí? Sino que haya una rentabilidad, que las personas estén contentas, que el planeta esté bien, cómo aporto ese cuidado, unas prácticas que sean regenerativas y sostenibles, no acabar los recursos, sino cómo hago para que no se acabe y como que pueda sostenerse, ¿cierto? Que los arbolitos, bueno, si acabo con tantos arbolitos, ¿cuántos voy a sembrar? ¿A cuánto tiempo? Para poder nuevamente abastecer, ¿sí? No en simplemente destruir, sino en regenerar, ¿cierto? Y prácticas que sean sostenibles. Y por último, pues ya el ciudadano asume un rol diferente, un constructor más activo, ¿cierto? De la paz, en donde propone, en donde gestiona, en donde no se queda simplemente mirando, acá hay un problema y ya, sino qué vamos a hacer para solucionar ese problema. Entonces, esa es la brújula que nos plantea durante pues estas tres evidencias que se van a desarrollar, y es que tengamos en cuenta que el proyecto de vida es a nivel personal, ¿cierto? Me baso en mis talentos, en las metas, ¿cierto? El triple bottom line es esa brújula que me mueve a nivel social, ¿no? Ya no solamente pienso en mí, sino que estoy pensando también en cómo desde esa parte ética puedo yo también beneficiar a las personas y al planeta, ¿sí? Y también en cuál es el terreno en el que voy a trabajar, ¿sí? En cómo puedo aportar a ese desarrollo de una sociedad, una comunidad en donde todo sea más sano, más pacífico, en donde haya convivencia, ¿cierto? En donde todos podamos vivir y beneficiarnos de lo que se hace, ¿sí? Entonces ya pues al final acá nos hace como una sugerencia. La idea es como poder pensar, sí, un poquito en ellos, y con base en esto pues obviamente vamos a desarrollar las evidencias. Dice, ¿cómo mi proyecto de vida puede contribuir al bienestar de las personas, al cuidado del planeta y a la construcción de la paz? Entonces miren lo que hablábamos durante toda la charla, ¿no? Y que no solamente pienso en mí, sino que estoy pensando en las personas, en el planeta y en cómo construir paz, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en cuáles son los talentos que yo tengo, ¿sí? Al servicio de otras personas. ¿Cuáles serían esos talentos, esos dones, esas habilidades? Otro es mi huella ecológica, pensando en el planeta. Ahora ya les voy a explicar qué es esto bien de la huella ecológica, porque todos tenemos un gasto de esa huella ecológica, ¿sí? Todos consumimos energía, consumimos agua, consumimos recursos. Entonces, ¿qué tanto soy consciente de que ese consumo que yo hago de esos recursos eh, son de una manera que puedo autorregenerar? ¿Sí me entienden? O sea, gasto tanto, ¿cuánto gasto yo de energía? ¿Cuánto gasto yo de agua? Y realmente si es necesario gastar todo eso o estoy gastando de más. ¿Y cuál es mi aporte también a la convivencia o a esa construcción de paz? Entonces, la invitación es a construir, ¿cierto? Ese proyecto de vida y basados en ese propósito que cada uno de nosotros tenemos, pero que ayude a ese futuro sostenible y también a la convivencia pacífica de nuestro país. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vemos un poco la temática. Ya vamos entonces a volver acá con ustedes. Digamos nuevamente la camarita. Listo. Entonces, bueno, ya después de ver un poco la temática, ¿cierto? Que nos habla de los tres puntos que son los fundamentales para poder desarrollar la evidencia, pues no sé si de pronto alguna de ustedes quiere participar, quiere comentar algo, mm, nos queda claro el tema. Angélica, Jessica. Buenas noches, qué pena. Pues por mi parte está claro. Ok, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Hola, Jessica. Hola, buenas noches. Igualmente, doctora, está hasta el momento todo claro. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con la explicación de las tres evidencias que debemos presentar. ¿Listo? Entonces les voy a compartir aquí el cronograma, y en este cronograma vamos a ver el día de hoy, 13 de abril, inicia esta primera evidencia que es la presentación del proyecto de vida.
Si la alcanzan a ver, ¿cierto? Voy a poner esto un poquito más grande que está muy pequeño. Las tres evidencias pues están relacionadas con la competencia que yo les hablaba, que es la de Enrique Lowe Multra, que es interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con los principios y éticos en la construcción de la cultura de paz. Entonces, para cada uno de los resultados tenemos una evidencia. La primera sería la presentación del proyecto de vida. La segunda, que iniciaría el próximo lunes 20 de abril, junto con la tercera, es estrategias para el uso racional de los recursos naturales y la otra es solución del caso, ¿sí? Entonces, estas son las tres evidencias que debemos desarrollar. La plataforma va a estar habilitada hasta el 28 de abril, pero tengan en cuenta que pues siempre se les da un placito más, ¿cierto? Para que puedan entregar, pero hasta el 28 es como la fecha prudente para entregar las tres evidencias. ¿Listo? Ya pueden irlas trabajando. Entonces, este es el cronograma de lo que debemos hacer. Vamos a ir entonces ahora a la guía de aprendizaje, en donde ya nos explica punto por punto cuáles son las evidencias que debemos desarrollar y cómo las debemos desarrollar. Es importante que tengan en cuenta la guía de aprendizaje porque aquí pues está detallado, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer, qué debemos leer o cómo lo debemos desarrollar? Bueno, entonces, perdónenme aquí. Entonces dice que para esta primera evidencia, que es la de proyecto de vida, ¿cierto? Diseñar su proyecto de vida de acuerdo con el reconocimiento de principios y valores éticos, lo que vamos a hacer es un proyecto de vida, ¿sí? Pero para ello vamos a hacer es un video. Para poder desarrollar esta evidencia vamos a consultar el material de estudio que se llama Ser Individuo. Entonces vamos a ingresar aquí, voy a ingresar nuevamente a plataforma porque se me puso inactiva por no estar ahí trabajando. Entonces, aquí en ella, bueno, mientras empieza, tenemos un momento que a veces se pone un poquito pesada la plataforma. Entonces, para eso nos dice que el documento que debemos leer se llama Ser Individuo. Entonces, vamos a mirar aquí. Y en la misma guía vamos a encontrar un caso que nos plantean sobre la historia de Yousafzai Malala. Ella es una chica de Pakistán, es una niña, bueno, en ese entonces, ¿cierto? De 12, una niña de 15 años, estamos hablando del año 2012, y ella pues lideró un movimiento para que las mujeres de Afganistán, de Pakistán, pudieran estudiar, porque pues en ese país es complejo, ¿cierto? Los derechos que tienen las mujeres. Bueno, aquí ya me abrió. Entonces vamos a leer el caso, lo encontramos en la guía de aprendizaje, pueden consultar otros videos o bueno, lo que ustedes quieran frente a lo que ella hizo, ¿sí? Y cómo ella en la UNESCO hubo una presentación y ella salió a defender, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, pues uno se sorprendería porque diría, bueno, una niña de 15 años, ¿cierto? ¿Yo qué edad tengo y qué he hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de ella, ¿no? Entonces, un poquito como invitarnos a la reflexión. Bueno, acá tenemos ya la actividad de proyecto número 7. Acá tenemos todo el material de estudio y nos dice que lo que vamos a leer es este que dice ser individuo, ¿cierto? Para poder hacer la primera evidencia, que es la de proyecto de vida. Entonces, este es un tema muy bonito de ser individuo. La idea es que ustedes, pues, lo lean, ¿cierto? Acá está el recurso educativo para que ustedes le den la miradita y vamos a encontrar todos estos elementos que están parte de él, ¿sí? Y pues obviamente nos vamos a enfocar un poco aquí en la de proyecto de vida, que es la que nos concierne y las otras también es importante que la leamos. Bueno, esta sería la primera evidencia, ¿cierto? Entonces nos dice que debemos entregar un video, ¿sí? El video máximo de 6 minutos.
lo subimos a YouTube y lo que hacen es compartirme el enlace. Entonces, en ese video, qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar un poco como acerca de esa reflexión a la que nos invita Malala, ¿cierto? Espérenme que se conectó alguien. De esa reflexión a la que nos invita ella y poder nosotros contar como cuáles son esos elementos que yo considero importantes dentro de mi proyecto de vida. Entonces, miren que aquí en el material de estudio nos van a hablar un poco acerca de ese sentido de vida, ¿cierto? De cómo yo le doy esa identidad a mi vida, de esta parte espiritual, de quién soy yo, de qué creencias y qué valores tengo, cuáles son mis capacidades. Entonces, la idea es que sobre todas estas preguntas que nos hacen acá, ustedes puedan plantear como un poco ese video y contando cómo son ustedes, ¿cierto? Miren que aquí cada una de ellas se va abriendo a nivel espiritual, a nivel de identidad, a nivel de valores, de capacidades, de acciones y comportamiento y a nivel de medio ambiente. Entonces, sobre estas preguntas que están acá, ustedes van construyendo su video. Recuerden que el video, una duración máxima, perdón, máxima de 6 minutos, ¿sí? O sea que puede durar 3, 4, bueno, ya ustedes miran más o menos. Y es compartir el enlace del video. ¿Listo? Esta sería la primera evidencia. Nos queda claro frente a esta primera evidencia lo que debemos hacer, ¿cierto? Me colocan así un poquito arriba si entendimos bien. Buenas noches. Sí, Yo me confundí ahí un poco, o sea, como tal es explicar lo que entendemos de lo de la chica y también responder las preguntas o como todo lineado. sí, como todo alineado, porque la reflexión de Malala nos invita a nosotros como a cuestionar sobre nuestro propio proyecto de vida. Entonces, sobre ella, si queremos comentar, lo podemos hacer, pero la idea es que sobre eso que ella hizo, nosotros empecemos a construir nuestro propio proyecto de vida y contemos, bueno, yo quién soy, qué es lo que quiero lograr en la vida, a nivel social, cómo estoy, en mis relaciones, basándonos como en esos puntos que nos habla ahí de espiritual, de la parte social, ¿sí? De estos que nos hablan aquí en el nivel espiritual, de identidad, valores y creencias. Es más como contar, porque como es un video, entonces lo que van a hacer es contar un poco frente a ello. Ok, sí, señora. Bueno, Angélica. Bueno, Jessica y Ever, perfecto, muy bien. La segunda evidencia que debemos hacer, para la segunda evidencia, que es esta estrategia para el uso racional de los recursos. Ay, espérenme un momentico, yo regaño a mi perrito que está molestando a la gata. Bueno, entonces frente a esta segunda, que es estrategia para el uso racional de los recursos, debemos leer el documento o el material que está ahí disponible, que es Entendiendo mi mundo. Entonces ya cerramos este del individuo y nos vamos a ir a Entendiendo mi mundo. Bueno, este está un poquito lento. Y para este, pues después de que leamos todo el material, la guía nos propone, nos da un enlace. En ese enlace nos habla para medir la huella de carbono. Es un ejercicio muy chévere, incluso está aquí en el material de estudio, también está acá disponible. Acá también lo pueden encontrar. Porque me volvió a llevar a este, perdón. Material, entendiendo mi mundo este. Bueno, entonces en este Entendiendo mi mundo, miren que aquí está lo de Triple Boot Online.
Entonces aquí podemos ver, lo otro también lo podemos leer, ¿cierto? Y aquí nos habla un poco de esa parte económica, social y ambiental, de la parte pues de las personas. Este es pues bien chévere y bien interesante para que también le demos como la miradita. ¿Cuáles son los ejemplos de marcas sostenibles? Las empresas, ¿cierto? Que tienen, que son reconocidas. Y acá encontramos un poco todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. ¿Sí? Una marca que sea con propósito. Y volvemos acá. Ya lo vimos. Los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, entonces aquí podemos mirar cada uno de ellos. ¿Listo? Y diligenciar esta que está en la guía. Yo miro si me deja abrirlo. Que es, bueno. Ay, se me cerró la guía, perdón. Disculpen que se me cerró la guía. Si no nos abre el enlace, como fue lo que ocurrió acá, yo aquí puedo escribir cómo calcular la huella de carbono, ¿cierto? Para una empresa o para a nivel personal. Y acá nos dice cómo presentar la prueba. Es muy fácil de hacer, es muy sencilla porque nos pregunta que cuántas lámparas hay en la casa, que cuántos elementos electrónicos tenemos, cuántos usamos. Entonces ahí la va uno contestando y ahí ya calcula. Lo que nos calcula es, por ejemplo, qué cantidad nosotros de consumo de agua, consumo de energía, ¿sí? Hacemos dentro del hogar. Y ahí nos va a decir, bueno, si realmente lo que estamos haciendo es gastando de más o estamos aportando el cuidado del medio ambiente. Es un ejercicio muy chévere para que lo hagamos. Y ya después de hacer pues como esos dos ejercicios, entonces yo vuelvo y abro la guía, ya lo que vamos a hacer es identificar una empresa en el mercado. Le botón like, esta es la evidencia, ¿listo? Entonces vamos a identificar, es una empresa en el mercado que cumpla con estas tres condiciones. Recuerden que aquí en el ejercicio que estábamos haciendo acá, aquí veíamos algunos ejemplos de empresas, ¿cierto? Mire, está Patagonia, la empresa Patagonia, aquí está Reformation, es otra empresa, nos dice de dónde es, esta es otra, esta es otra, pero la idea es que busquemos empresas aquí en Colombia que nosotros consideremos que cumplen también con ese triple bottom line. Entonces vamos a mirar cuáles empresas lo cumplen, ¿sí? Entonces lo que hacemos es buscar esa empresa, ¿sí? Escogemos ese ejemplo y vamos a decir por qué cumple con esos tres elementos. Entonces, bueno, la empresa Nutresa, la empresa Grupo Éxito, la empresa Argos, bueno, no sé, cualquiera que ustedes cuentan un poco acerca de la empresa y lo que hacen es contar cómo ellos cumplen con esos tres elementos, que los tres elementos del triple bottom line son persona, sostenibilidad económica y el aporte en el medio ambiente, cuidado del medio ambiente. ¿Listo? Ese sería la segunda evidencia. Entonces, es un documento que ustedes van a presentar justificando por qué la empresa que escogieron cumple con el triple bottom line. Esa sería la segunda evidencia. ¿Listo? ¿Nos queda clara la segunda evidencia? Manito arriba si nos queda clara. Ok, muy bien, perfecto. Y la última evidencia que debemos hacer es esta, que se habla sobre solución del caso. Entonces, para esta lo que vamos a hacer es leer el material de estudio que se llama Ser agente de cambio. Vamos aquí. Bueno, mientras nos va abriendo, vamos leyendo, ¿cierto? Entonces, acá lo que vamos a hacer es
entrarnos un poco en la historia, ¿cierto? Y conocer un poco el conflicto que ha tenido nuestro país, el conflicto armado, ¿sí? Mirar, estudiar cómo ha sido toda esa violencia que se ha presentado y cómo se han llegado a los acuerdos de paz. Y entender que no solamente Colombia es el único país que ha vivido en conflicto, sino que también hay otros países que también lo han hecho y que han logrado esos acuerdos colectivos de paz. Entonces, bueno, espérenme aquí, abro material de estudio, se llama agentes de cambio, será agente de cambio, que es este que está acá. Y en este de ser agente de cambio, pues la guía igual nos va llevando de cómo lo vamos a desarrollar, ¿cierto? Vamos a leer sobre el proceso de violencia que se ha vivido en estos países y cómo en Sudáfrica se logró. Bueno, aquí ya abrió. Acá está la historia, los acuerdos de paz, ¿sí? Importancia de la cultura. Y en esta partecita de aquí, en esta de acá del menú, vamos a mirar un material complementario y en ese material complementario están estos, ¿cierto? Está el artículo de los acuerdos de paz. Entonces, importante pues que le demos como una chequeadita porque con base en eso es que nos van a preguntar, ¿cierto? En la guía. Entonces dice, vamos a comparar los acuerdos que se han vivido en Colombia con, con ese otro país que yo les hablaba, ¿cierto? Con África, con otros, Sudáfrica, con Argentina, bueno, con otros países que han estado en conflicto y vamos a proponer quiénes intervinieron en esos procesos de paz. Vamos a dar respuesta como a esas preguntas. ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? ¿Sí? Todo lo vamos a encontrar allá. Y vamos a contestar también estas como un análisis y es como nosotros podemos construir la paz. Entonces, la idea es que vamos a presentar un documento, ¿cierto? En donde vamos a proponer eh, un cuadro comparativo, comparando pues el conflicto que se ha presentado en Sudáfrica con el conflicto que se presenta en nuestro país y dando respuesta a estas preguntas que nos hacen acá. Y lo que hacemos pues es entregar el documento, ¿cierto? Haciendo como un análisis a través de las preguntas a radio, pues a través de cada una de las preguntas que se nos proponen acá. ¿Listo? Esa sería la tercera evidencia que debemos entregar. Sí. Nos queda clara esa tercera evidencia, se llama solución de caso y lo que debemos hacer es ese análisis de esas situaciones de conflicto que se han vivido en estos países. Manito arriba si nos queda claro o si tienen alguna pregunta. Buenas. Tengo entendido que sería más de un cuadro comparativo, ¿sí? Porque como son Sí, sí, Angélica, es un cuadro comparativo en donde vamos a poner el conflicto de Colombia y el conflicto que se ha dado en Sudáfrica, teniendo en cuenta pues la lectura de estos documentos que hacemos acá, ¿cierto? O sea, donde vamos a comparar cómo, porque nuestro país ha tenido un cese al fuego, ¿cierto? Digamos, entre comillas, ¿no? Se firmaron unos acuerdos de paz, al igual que se hizo también en este país de Sudáfrica. Entonces vamos como a comparar un poquito quiénes intervinieron en esos otros países, en este país sudafricano y en el de nosotros, quiénes han intervenido y cómo podemos seguir construyendo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Estas preguntas guías que están acá. Estas de acá y estas de acá. ¿Sí? Entonces, en el cuadro comparativo, lo que podemos hacer es poner acá Colombia, poner acá el otro país. Acá nos dice que podemos escoger cualquiera de ellos. Ustedes ya miran cuál de esos. Pues Sudáfrica es uno donde se ha dado como esta situación, ¿cierto? Muy relevante. Entonces, pueden escoger eso, pueden escoger cualquiera otro de los que nos plantean acá o de los que hay en los artículos y ustedes lo que hacen es comparar, ¿sí? Y en el cuadro, pues pueden colocar las respuestas a las preguntas que se están haciendo. Listo, sí, señora. Me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Angélica. Bueno, Jessica y Ever, ¿nos queda claro? Ok, perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Cualquier duda
o cualquier inquietud frente a las evidencias, ya saben que me pueden contactar. Igual para los aprendices que no se pudieron conectar, pues queda la grabación de esta sesión, o ustedes si desean nuevamente escuchar alguna explicación, lo pueden hacer también en la grabación. Bueno, feliz noche para todos, que estén muy bien, que descansen. Muchas gracias igualmente. Chao. Muchas gracias, doctora. Bueno.